Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano. Bienvenidos a Líderes. El líder invitado del programa de hoy es el señor Ernesto Figueredo, empresario del sector inmobiliario y presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Paraguay. Con él vamos a conversar acerca de la actualidad del mercado inmobiliario y las tendencias en inversiones en bienes raíces. Como siempre, empezamos Líderes agradeciendo a las empresas auspiciantes, Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Ahora Somos Más, Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos, Megalabs, comprometidos con la excelencia, y Santa Clara, Medicina Prepaga, Vivamos Más. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Ernesto Figueredo, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Aseguradora Yacyretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacyretá. Ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Este es un anuncio que puede cambiarte la vida. ¿Estás viviendo o solamente estás despierto? Es tiempo de que vivamos más. Vivamos más el presente. El pasado ya pasó y el futuro depende del hoy. Vivamos más el trabajo, las ganas de ser cada día mejor. Vivamos más conectados, llamemos a saludar y subamos nuestras selfies con el mejor filtro. Ser auténticamente felices. Despertate, vivamos más. Ya estamos en compañía del señor Ernesto Figueredo. Ernesto, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Muchas gracias, Federico. Un placer de compartir ideas y un granito de arena. Ernesto, sos presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay. ¿Cómo están? ¿Qué dicen los asociados al gremio respecto a sus situaciones en este momento y de cara al año 2021? Bueno, la Cámara tengo el honor de representar a una Cámara de casi 120 años, de más de 120 años de existencia, en el cual me han antecedido líderes empresariales que, digamos, de alguna manera se donan mucho tiempo y mucha paciencia para tratar de dejar un grano y dejar algo mejor a los que vienen después de nosotros, ¿verdad? En ese sentido, este fue un año tremendamente especial, de muchos desafíos, ¿verdad? Y es un año en el que tenemos que recomponer
los aspectos perdidos y tratar de virar el plan estratégico como país, ¿verdad? Hay una enorme oportunidad para Paraguay por las fortalezas anteriores, pero tenemos que arreglar las perforaciones que le hicimos a nuestro país, ¿verdad? Por causa de la pandemia principalmente, ¿no? Correcto. Mencionaste, hay una enorme oportunidad. ¿En qué direcciones, en qué sectores están estas oportunidades a partir de la pandemia? Yo creo que la pandemia lo que hizo es poner una luz enorme sobre nuestras debilidades coyunturales y también debilidades estructurales. Entonces, cuando uno pone la luz, ya no queda otra alternativa que cambiar, ¿verdad? Porque se puso la luz sobre nuestra debilidad a nivel de salud, correcto, de todo el sistema de salud, ¿verdad? Que ya sabíamos, pero puso en mayor evidencia, ¿verdad? Y eso es importante. Nuestras debilidades en cuanto a educación, ¿verdad? Y las otras debilidades que digamos son estructurales, como las reformas, ¿no? La reforma del sistema digamos, de previsional y del sistema de salud para la que alta sea informalidad. La alta informalidad. Vimos cómo la informalidad es un tremendo problema para llegar hasta la ayuda, es complicada. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, eso hizo la pandemia, poner un reflector sobre nuestras debilidades estructurales. Y la oportunidad es ese sinceramiento y mirar hacia adelante. Paraguay tiene una oportunidad enorme por ser un país ordenado en la macroeconomía. Okay. A veces se le da poca importancia porque no se come de la macro. Pero hoy seguimos comiendo gracias a la macro, ¿verdad? Yo siempre le hago esta comparación a mis amigos. Imagínense un ratito $1 a 50.000 guaraníes en 24 meses. ¿Y por qué hago eso? Y es porque eso están pasando nuestros amigos argentinos ahora. Imagínate una vida que te pase el dólar a 50.000 guaraníes. En 2 años. En 2 años. Esa es la magnitud del cambio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no pasó eso en Paraguay? Y porque hicimos las cosas bien. Hace 15 años atrás empezamos a hacer las cosas bien. Y ese proceso nos llevó a tener esta fortaleza que hoy nos permite ser la economía con la menor devaluación. Países como Colombia, países mucho más desarrollados que nosotros han devaluado más, ¿verdad? Hemos tenido la inflación ya no es una discusión importante, gracias a Dios, y en otros países sí. Correcto. Entonces, esa macro nos permite hoy, nos permite sentarnos a discutir, nos permite sentarnos a poder mirar el futuro de una manera diferente, ¿verdad? No con los incendios que tal vez tienen otros países. Correcto. Y esa es la oportunidad y la amenaza también, ¿no? Esa oportunidad por el lado de que tenemos que hacer las reformas que tenemos que hacer. Cierto. ¿No? ¿Verdad? Y la pandemia va a traer una enorme cantidad de oportunidades, porque la tecnología es la que va a cambiar todo. La que ya cambió, no es que va a cambiar, ¿no? Entonces, la tecnología va a permitir para esa enorme población joven que tiene Paraguay, de que sí se prepara, tiene capacidad de llegar a donde antes no se podía llegar, con servicios, con productos, con oportunidades de trabajo, de teletrabajo. Entonces se rompieron muchas las barreras. Hoy trabajar de teletrabajo para una empresa extranjera es prácticamente hurgar en la web y tenés la oportunidad, pero hay que prepararse, no es todo automático. Exactamente. ¿no? Entonces, exactamente. Esa es la enorme oportunidad. Tenemos un país que está ordenado en la macro, pero le perforamos un poco a la macro por la pandemia, y tenemos que recomponer un poco esa situación y hacer las reformas. Y Paraguay tiene una enorme oportunidad, siendo además un país pequeño, pero un país que, digamos, siempre fue abierto a la economía. O sea, en este momento, decía una persona en una reunión tuvimos una reunión de la Confederación de Cámaras de Comercio del Mercosur, y es ya indiscutible que la única forma de construir una paz social es dar oportunidad hacia el comercio, la apertura de la economía y puestos de trabajo.
Es decir, los estados No estamos hablando la única manera de crecimiento económico. No. Dijiste la única manera de paz social. Mucho más que el crecimiento económico. Al corazón, al caracú. Hoy estamos ante un modelo de romper la paz social. Eso es lo que está pasando con el fraccionamiento, con la división, la grieta que se están generando en los países. Y yo creo que la paz social depende de generar las oportunidades. Generar las oportunidades. Eso es lo que tenemos que hacer y esas oportunidades tienen que estar disponibles para las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque las grandes de alguna manera tienen cierta espalda, ¿no? Entonces, la paz social se puede construir a través de ese tipo de iniciativas. Ya no es crecimiento. El crecimiento es un indicador, pero lo que necesitamos es encontrar una paz social. Ok. ¿Verdad? En otras palabras, si te estoy entendiendo bien, hay grupos de personas para quienes es negocio romper la paz social. Pero ese grupo de personas se van a quedar sin personas que le sigan, sin seguidores, si la gente encuentra trabajo. Oportunidades. Oportunidades. No solo trabajo, oportunidades, porque el trabajo en el amplio sentido, ¿verdad? Yo puedo ser una persona que me gusta ser un artista, puedo ser una persona que me gusta trabajar bajo la relación de dependencia o quiero ser un emprendedor y poder emprender. Es decir, en el concepto de sentirme útil y desarrollarme como persona, en ese amplio concepto. Yo creo que en la medida que esas oportunidades están disponibles, se construye paz social. Y eso es lo que, en eso tenemos que concentrarnos, porque de nada sirve solamente la macro, de nada sirve solamente mirar un indicador de crecimiento, si no miramos una cuestión más holística, que hoy tal vez es más fácil expresarlo en paz social. ¿Qué es paz social? Y que la gran mayoría tenga un lugar donde pueda tratarse una cuestión de salud, tenga una educación básica digna, ¿verdad? Y tenga oportunidades. Yo creo que con eso se construye. Ok. Ernesto, ¿sos optimista respecto a que en este momento podamos repetir? Vos mencionaste lo que pasó hace 15, 17 años, 2003, cuando empezaba el gobierno del presidente Duarte Frutos, y la situación macroeconómica era absolutamente diferente a lo que es hoy. Teníamos default selectivo, teníamos déficit, no teníamos forma de pagar inclusive los sueldos públicos, y se tomó la decisión política de despolitizar la economía y de manejar la economía de manera institucional. Y 15 años después eso nos llevó a lo que vos dijiste, una fortaleza macroeconómica. Esa fortaleza macroeconómica, vos mencionaste recién la palabra, quedó perforada en este momento, quedó frágil, perdió fuerza, porque en este momento tenemos más del 30% del Producto Bruto Interno, nuestro nivel de endeudamiento representa más del 30% del PIB, tenemos déficit fiscal, en otras palabras quedó un poco endeble nuestra fortaleza macroeconómica, que va a volver a requerir voluntad política para disminuir el déficit fiscal y para mantener ese orden que vos destacaste. ¿Sos optimista y pensás que vamos a poder repetir eso de blindar la economía y manejarla bien para que podamos seguir creciendo y generando paz social? Más que optimista, vamos a tener que hacer eso. Es decir, yo no soy optimista, digamos, desde graderías. Tengo la esperanza de que podemos unirnos entre las personas que pensamos similar y poder seguir construyendo un país maravilloso. Es decir, vamos a tener que hacer, Federico. No va a salir solamente con buenas voluntades, ¿verdad? Va a salir con involucrarse, va a salir con que nos demos cuenta de que miremos los ejemplos alrededor nuestro. Es decir, hoy no hace falta discutir ideología, hay que mirar los casos prácticos, ¿verdad? Y están ahí a flor de piel. Exactamente. Entonces, es cuestión de poder compartir las ideas, discutirlas racionalmente y ejecutarlas, porque no podemos perder tiempo. Nuestra macroeconomía está bien,
¿verdad? En comparación, porque como todas las economías han sido perforadas, entonces el mundo está más endeudado, es decir, todos los indicadores mundiales han caído. Entonces, de alguna manera hay que recomponer eso y aprovechar este momento de tasas bajas, ¿verdad? Aprovechar este momento en que los activos empiezan a valer diferente, ¿no? En el que Paraguay es un top 10 mundial en producción de alimentos y eso es reconocido en cada país que uno visita en el exterior, ¿verdad? A mí me toca mucho viajar y es muy interesante ver cómo reconocen, es decir, contarles que en Paraguay existe una inflación de un dígito, en países de América Latina no es poca cosa, ¿verdad? Y acá que tenemos previsibilidad económica, por lo menos. Absolutamente de acuerdo. Eso es algo que no es menor y nos parecía que ya venía incluido en el convoy, ¿no? ¿Verdad? No es menor, hay que volver a mirar un poco estos aspectos y es cuestión de involucrarnos, ¿verdad? Ernesto, sos empresario del sector de bienes raíces, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Empresas Inmobiliarias y Loteadoras. ¿Cómo está el sector de bienes raíces a partir de la pandemia? La pandemia fue un fenómeno muy brutal, ¿verdad? Para todos. Pero en particular la reflexión que tengo es que es impresionante cómo el inmueble es el refugio, ¿no? Y eso se confirmó con la apertura de la economía a partir de mayo, en que empezó lentamente, ¿verdad? Sí. Con una caída muy brusca en abril, fines de marzo y abril. Y es increíble como en todos los segmentos económicos, el inmueble fue la prioridad en la decisión de inversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el inmueble es la seguridad, es el refugio de las personas y eso se dio en el lotecito, en el interior del país, como el departamento más exótico o la casa más cara en Asunción. Es decir, es el sector de la construcción y el sector inmobiliario que van de la mano, han sido ya, hoy tenemos las noticias, han sido los puntales del crecimiento o de la recuperación de la economía, ¿verdad? Y nosotros estamos bastante optimistas si es que podemos, mantener este nivel en el ámbito de la salud de la pandemia controlado. Si es que esto se mantiene, estamos muy optimistas porque los números reflejan que la prioridad hoy es pensar en inmuebles o recomponer la canasta de las inversiones, dado que hoy las monedas van a sufrir la tremenda emisión monetaria que se dieron en todos los países y las tasas negativas que ya se están dando, inclusive en Paraguay, ¿verdad? Correcto. Entonces, esto ya está pasando en los países de primer mundo, Estados Unidos y otros países ya están empezando a tocar récord los precios de los inmuebles, ¿verdad? Esto es porque estos países tienen una conexión mucho más rápida de los flujos de capitales y ya se ve el cambio brusco hacia los activos inmobiliarios, hacia el oro y a otro tipo de activos diferentes a las monedas. Así que vemos con mucho optimismo, hay un camino que recorrer aún, ¿no? Es decir, esto estamos hablando de recuperación, no es que estamos, hablando de crecimiento todavía, pero creo que es muy interesante ver cómo la prioridad en el pensamiento de las personas es la inversión inmobiliaria. Creo que se viene un cambio en la forma en que las personas van a querer vivir, ¿no? Es decir, ya se está dando en otros países que el apetito por el producto suburbano, se quiere salir de las ciudades y tener un poco más de espacios verdes, estar un poco más en un ambiente más conectado con la naturaleza, tener más espacio, agrandar la casa porque hay que hacer mucho teletrabajo hoy. Exactamente. Y eso viene para quedarse. Entonces probablemente la configuración de las casas van a cambiar, ya están cambiando, ¿no? Entonces eso va a permitir toda una ola de nuevos desarrollos, ¿verdad? Donde van a haber oportunidades muy interesantes para el sector inmobiliario. Correcto. Ernesto, el sector inmobiliario es amplio y tiene dentro de la canasta de inversiones diferentes tipos de segmentos o de sectores, ¿verdad? Está el rural, está el residencial, está el de oficinas corporativas, locales comerciales, etc.
El año 2020, las empresas del sector inmobiliario, ¿cómo crees que van a terminar con respecto al año 2019? ¿Van a terminar con un crecimiento o empatando o a la baja? Dependiendo de los sectores, digamos, más favorecidos o si se quiere que van a tener más oportunidades son los sectores de residencias, ¿verdad? Los sectores un poco más perjudicados van a ser la parte de oficinas y la parte comercial, lo que llamamos el retail, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Y otro sector que va a tener una oportunidad también es el sector de logística. Es decir, logística y residencial van a tener una demanda más acelerada, es decir, una salida más rápida hacia la reactivación mundial. Entonces, eso no implica que también oficinas y los otros sectores no, pero van a ser más lentos los procesos de reactivación porque en oficinas hay un recambio en el pensamiento del uso de las oficinas. Todo esto de home working, coworking, etcétera, afecta la demanda de oficinas corporativas. Exactamente, se va a recomponer, tampoco se está muy claro, pero las empresas empiezan a pensar de que no se van a necesitar tantas oficinas o más bien unas oficinas que sean más de gathering, como dice el americano, más de encuentros y de conectarnos y seguir trabajando parte en las casas, porque eso lo vuelve eficiente, ¿verdad? Eso lo vuelve y es un ganar-ganar en el caso del empleador y el empleado, ¿verdad? Entonces, hay un proceso de recambio, no está muy claro el impacto todavía, pero claramente hay un cambio en el lado de las oficinas y también en el lado de retail, ¿verdad? Probablemente las grandes tiendas, que ese tal vez ya es un efecto ya pre-COVID, las grandes tiendas tienden a transformarse en otra cosa por el efecto de las compras online y que ahora también ya perdimos todo el miedo, digamos, de hacer esas compras. Entonces, ahí hay recambios importantes y hay oportunidades también interesantes en el mundo residencial y de la logística, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, dependiendo de los factores, van a haber empresas que probablemente puedan llegar a tener un año casi similar, como muy positivo al 19, y van a haber otras que probablemente caigan un poco, ¿verdad? Dependiendo en qué sector se encuentren y dónde están alocados sus portafolios de productos, ¿verdad? Correcto. Última semana de octubre, el Banco Central sacó su estimación de crecimiento económico, tercera revisión en lo que va del año, después de abril y julio, para el 2020, y presentó su estimación por sectores, y todos los sectores, con excepción de 3, tienen crecimiento negativo, con excepción de agricultura, ganadería y construcciones, que tiene un estimativo de crecimiento de 7% 2020 con respecto al año anterior. Y cuando yo miré ese número me preguntaba, ¿este 7% es principalmente crecimiento a partir de obras públicas o también está reflejando ese refugio de los inversionistas que tracciona las construcciones en el sector privado? Sí, efectivamente, Federico, eso también refleja, o sea, el sector público, por buena estrategia, no paró. Eso creo que fue una muy buena decisión, ¿verdad? No parar la obra pública, ¿verdad? Que ya estaba dentro de los procesos naturales y licitatorios. Entonces es una combinación de lo público que no paró y de lo privado que reactivó rápido, ¿verdad? A partir de mayo, comienzos de mayo, se reactivaron las obras civiles privadas en un proceso y, digamos, fue bastante muy bien, muy profesional. También, es decir, no se detectaron contagios, o sea, se trabajó bien. Hay que destacar a nuestra gente que digamos, respetó a este bicho, como le decimos, ¿verdad? Y yo creo que eso, no soy profesional del área de la salud, pero eso es lo que uno puede ver, por qué Paraguay está conteniendo. Porque la gente, de alguna manera, en su gran mayoría, respetó las normas. Y eso creo lo que está dando ese escenario de crecimiento. Y creo que eso se va a mantener probablemente, en tanto y en cuanto también Paraguay se pueda seguir mostrando al extranjero, porque no podemos pensar en salir adelante con solamente inversión de nuestros connacionales. Tenemos que abrir la mente hacia la inversión privada, tanto en el sector público como en el sector privado mismo, extranjero, o sea, la inversión directa extranjera. Correcto, correcto. Ernesto, ¿existe alguna estimación,
algún número o valor año de lo que mueve el mercado inmobiliario entre ventas y alquileres al año en el país? Paraguay no es fácil en términos digamos, de información dura, ¿no? Porque no hay muchos indicadores, pero lo que podemos hacer es analogías con respecto a otros países, ¿verdad? Es decir, el sector de la construcción, Cierto. mirado como un, digamos, con toda la cadena, ¿verdad? Sí. Que parte desde el broker, que parte desde el desarrollador, desde el loteador, es decir, toda la cadena, puede configurar más del 25 o el 30% del PIB de un país. Y en un país como el nuestro, que nos falta ruta, nos falta puente, nos falta planta de tratamiento, nos falta conexiones, agua potable, nos falta distribución de energía eléctrica, nos falta déficit fiscal. Es decir, yo creo que el impacto es enorme porque se necesita, por un lado, es decir, no hay países como en Europa donde ya no hay más que invertir, es decir, ya están todas las plantas de tratamiento, ya están todos los caminos que se puedan hacer, entonces ya son mantenimientos. Entonces eso es lo que pasa en el viejo mundo, ¿verdad? En cambio en nuestro mundo más joven está todo por hacerse. Entonces el problema es que en ese modelo de endeudarnos para hacer obra pública ya se terminó, ¿verdad? Y ahí vamos a tener que inventar un nuevo modelo para poder seguir haciendo más rápido, porque no se puede esperar tanto tiempo, la gente no puede esperar tanto tiempo para tener agua potable correcta, un sistema de tratamiento de efluentes, ¿verdad? Y los sistemas, digamos, de habitación o de viviendas para cada segmento, ¿verdad? Sobre todo el segmento más desprotegido, ¿verdad? Que es donde el Estado tiene que intervenir, ¿verdad? Correctísimo. Leí hace 15 días atrás, más o menos, en un periódico local, un artículo cuyo titular decía: 7 de cada 10 personas que preguntan sobre inversiones inmobiliarias en el Paraguay son argentinos. Ese era el titular de un periódico local sobre esta noticia de desarrollo inmobiliario y las inversiones extranjeras. ¿Cuál es la previsión de ustedes, los empresarios del sector inmobiliario, respecto a si a partir de la situación económica de la Argentina podrían ser las inversiones de los argentinos una palanca que impulse el desarrollo del sector en el país? Sí, yo creo que esa es una mirada muy sesgada. Yo no creo que sea 7 de 10 el número, ¿verdad? Tampoco hay un número duro que contrastar. Pero en este momento, con las fronteras cerradas, ahora ya empiezan a haber aperturas. Yo creo que las transacciones inmobiliarias ocurren, nadie compra nada en Paraguay sin venir a ver la propiedad, sin hablar con el escribano, sin hablar con el topógrafo, sin hablar con diferentes profesionales. En un proceso de compra de un inmueble no es como ir a comprar un electrodoméstico. Eso lleva tiempo, planificación, hacer la escritura. Es decir, esto es un proceso que lleva 6 meses de análisis, más para un extranjero que viene al país, ¿verdad? Exacto. Entonces, sin lugar a dudas hay una oportunidad en la inversión argentina, pero yo, digamos, creo que no debemos sesgarnos, porque la oportunidad tiene que ver con una mirada de mucho más largo plazo, ¿verdad? ¿Cuál es la mirada de largo plazo? Hacer los recorridos que requiere el Paraguay en términos de apertura y de gestión para el extranjero y para la inversión extranjera. Por ejemplo, un caso particular a destacar es Uruguay. Uruguay hoy, en una plataforma digital, uno puede llenar sus formularios y con firma electrónica se procesan las residencias fiscales. O sea, eso es Uruguay hoy, ¿verdad? O sea, un argentino desde la comodidad de su casa procesa. Entonces, Uruguay es un país que ha recorrido muy interesantemente procesos y gestión para la atracción de inversiones, atracción de la residencia fiscal, atracción digamos, del extranjero. Entonces hay que recorrer eso y estamos trabajando, de hecho Rediex,
de la mano, digamos, del Ministerio de Industria y Comercio, tiene un plan sobre ello. Hay que seguir profundizando eso, mirando ejemplos muy buenos. Portugal es un ejemplo brillante. Portugal tiene lo que le llaman el Golden Visa. Entonces, a partir de inversiones de aproximadamente 600.000 euros, uno puede tramitar una visa de Portugal. Esas inversiones tienen que ser permanentes, hay un montón de requisitos y un montón de chequeos, ¿verdad? Okay. Pero ha permitido a Portugal recibir un flujo de dinero impresionante, ¿verdad? Correcto. Y Portugal es un poco parecido, un país pequeño, ¿verdad? Cierto. Estable, agradable, se come bien, hay buen clima. Entonces, Paraguay, los países chicos tenemos esa oportunidad. Hoy las grandes metrópolis ya no son atractivas en un mundo de pandemia. Son atractivas nuestros pueblos, son atractivos nuestras ciudades más pequeñas. A veces hoy lo atractivo es lo más lento. Entonces tenemos que prepararnos para ese nuevo mundo con unas gestiones transparentes, unas gestiones totalmente remotas, ¿verdad? Si estos sistemas, como dijiste, anoté aquí, de apertura y de gestión de la inversión extranjera, si en Portugal en una escala de 1 al 10 tiene este modelo nota 9 y Uruguay tiene este modelo nota 7, el nuestro, ¿en qué nota está? Y nosotros estamos comenzando. Estamos comenzando. O sea, este recorrido que dijiste aquí es... Y claro, esto es todavía ni rendimos el examen, yo te diría, ¿verdad? No tenemos nota, ¿verdad? ¿Por qué? Y es una realidad, porque hoy los sistemas están totalmente, digamos, la digitalización Paraguay está muy atrasado todavía. Correcto. ¿No? Pero esa es la oportunidad, ¿verdad? Porque desde la Cámara Nacional de Comercio estamos trabajando con distintos estamentos, la Subsecretaría de Tributación, el Ministerio de Industria y Comercio, trabajando en procesos de digitalizar. Y vuelvo un poquito atrás. Es muy indigno que alguien tenga que ir a formar fila a la ANDE para reclamar cualquier formulario que hay que ir a firmar, ¿verdad? Donde uno lo puede hacer a través de una firma digital, una firma electrónica, hacer su reclamo a través de sistemas electrónicos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que permitir a la gente que vaya personalmente a firmar un formulario quirografario, ¿verdad? Eso es el siglo pasado, ¿verdad? Okay. Entonces, tenemos que cambiar, o sea, por un lado la mirada hacia los extranjeros que requieren una gestión transparente de los diferentes procesos, ser atractivos, pero por un lado hacia adentro, ¿verdad? Porque tenemos que irnos a la SED a firmar documentos, ¿verdad? Cuando existen, hoy la firma digital tiene igual o más valor jurídico que la firma quirografaria. Entonces hay que romper, jurídicamente ya están las leyes. Es decir, no hay que inventar nada, hay que animarse, ¿verdad? A veces no nos animamos, ¿verdad? Digamos, a mirar, y hoy jurídicamente ya están respaldados los procesos y hay iniciativas muy interesantes que se están desarrollando a través, digamos, de diferentes estamentos en lo que se tiene que construir como un gobierno digital. Perfecto. ¿Verdad? Y una ciudadanía digital. Cuando decís jurídicamente ya están respaldados los procesos, estamos hablando a nivel local. A nivel Paraguay. A nivel Paraguay. Exactamente. Ya hay leyes, ya hoy la firma digital y la firma electrónica. De hecho, hoy en bancos nacionales vos hoy estás haciendo transacciones a través de tu celular. Vos estás abriendo cuentas sin firmar. Si ya está funcionando en el sector privado esto. Entonces lo que falta es llevar esto al sector público para que sea transparente, para que sea eficiente y para no exponer a nuestra gente a mayores contagios, ¿verdad? Porque hoy estamos con atrasos en diferentes sectores, en gestiones del Estado, que es preocupante, ¿verdad? Correcto. Ernesto, hasta donde yo entiendo, el gran habilitante o la gran palanca que de alguna manera detona el crecimiento en el sector inmobiliario es el crédito. Sí, señor. Quiero que me des tu reflexión. ¿Cómo evalúas vos las alianzas que han venido teniendo ustedes, los desarrolladores del sector inmobiliario, con el sistema financiero, bancos, financieras, cooperativas, la propia AFD? A lo largo de estos años han llegado a construir una simbiosis fuerte que apalanque el funcionamiento del sector inmobiliario. ¿Qué nos falta? Yo te diría que hay experiencias positivas. Voy a ponerlo como el vaso medio lleno, ¿verdad? Estamos en pañales. Digamos, el saldo de crédito hipotecario sobre el Producto Interno Bruto en Paraguay es
no llegamos ni al 10% del promedio de América Latina, ¿verdad? Realmente así de mal luego. Sí, o sea, bueno, no sé si mal, el paraguayo es poco de endeudarse, no es tan malo. El asunto es que eso tenemos que generar oportunidades, ¿verdad? Es decir, hoy tenemos tasas de interés que empiezan a ser muy atractivas, ¿verdad? Okay. Y los procesos son lentos. ¿Y los plazos? Para tener tasas atractivas tenemos que tener una macro muy sólida. O si no, no estamos discutiendo, no tiene sentido la discusión. Entonces, a partir de una macro sólida, una macroeconómica sólida, nos vamos a procesos más operativos. La AFD fue un recorrido muy positivo, pero ahora tenemos que darle, es decir, estábamos con un tubo de 1 pulgada, hay que darle 10 pulgadas, hay que darle este tubo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dar una enorme oportunidad de hipotecas, sobre todo al segmento medio y medio bajo, ¿verdad? En donde inclusive haya mecanismos subsidiados para las personas de menos poder adquisitivo. Y que los hay, existen los instrumentos y están funcionando, solo que son muy lentos. El Banco Central acaba esta semana, digamos, sacó una resolución en donde ha tocado diferentes aspectos para incentivar a los bancos a seguir dando crédito hipotecario, es decir, le dio unas ponderaciones diferentes, unos mecanismos técnicos que le permiten a los bancos tener más atracción a dar los créditos hipotecarios. Y ese es el camino, ¿verdad? Pero tenemos que movernos más rápido. Es decir, Paraguay está en pañales en crédito hipotecario comparando países como Chile, ¿verdad? Y ni hablemos países del primer mundo, ¿verdad? Entonces, pero hoy tenemos la oportunidad. ¿Por qué tenemos la oportunidad? Porque tenemos las tasas bajas. Cierto. Entonces, al tener una letra de regulación al 0,75, la oportunidad es enorme. Porque antes, es decir, las expectativas de rendimiento han caído enormemente. Entonces, hoy que un activo rinda 3 o 4% es mágico hoy. Y antes no mirábamos rendimientos de ese tipo. Entonces, cambió todo el escenario con las tasas negativas y esto da una enorme oportunidad. El problema es la gestión, ¿verdad? Tenemos que encontrar el mecanismo de acelerar el proceso. La única forma de aumentar el ritmo de viviendas es con hipotecas. Eso es, no hay otra forma. Pero por sobre todo al segmento medio y medio bajo. Ahí es donde hay que dar las oportunidades, ¿no? Ahí es donde tenemos que buscar mecanismos que incentiven al deudor y que incentiven al banco para que acelere y tome ese riesgo, por llamarlo de una manera, ¿no? El sistema financiero, ¿cómo fondearía esto teniendo en cuenta que gran cantidad de las carteras pasivas de los bancos, que es lo que ellos captan, está a corto plazo? Y ahí es donde entra la AFD. Exactamente. Ahí es donde entra la AFD, el modelo ya está probado que funciona. Lo que pasa es que tiene todavía un caño de 1 pulgada. Correcto. Hay que ponerle no 2, 10 pulgadas. Es una decisión política de avanzar a otro ritmo, ¿verdad? Es una decisión de decir, esto nos va a cambiar el indicador de crecimiento y de empleo, porque ustedes saben todos sabemos que la construcción es el derrame muy rápido de puestos de trabajo, ¿verdad? Sí. Porque mueve desde el que decora, el albañil, es decir, la cadena de la construcción, una cadena muy, muy, muy amplia, hasta la limpieza, hasta volver a pintar, es decir, es una cadena recurrente y que se va concatenando. Entonces, hablábamos de las hipotecas. Cierto. La gestión general gubernamental, municipios, la gestión de municipios, la gestión de aprobaciones. Ahí necesitamos tener transparencia y gestión electrónica. Correcto. ¿Verdad? Es decir, porque también necesitamos tener instituciones que tengan una transparencia en la gestión, que se paguen los impuestos que correspondan, que se responda rápido, que se tenga un plan urbanístico que sea transparente, ¿no? Muy importante, y también las gestiones a nivel de catastro nacional, registro de la propiedad, ¿verdad? Porque todo eso es ingreso para el Estado, ¿verdad? Hoy hay
un número muy importante de escrituras públicas que no se pueden hacer y que están atoradas en el proceso, por la pandemia también, ¿verdad? Pero eso es dinero que el Estado no está recaudando y que ya está decidido que se va a hacer y se va a pagar. Y no se pueden pagar esos impuestos porque no está la escritura, ¿verdad? Correcto. Y ahí hay números muy importantes y oportunidades muy importantes, porque se vende un inmueble y el que compra hizo la inversión y el que vendió tiene la liquidez. Entonces es un efecto exponencial multiplicador del dinero, digamos, ¿verdad? Y es increíble cómo hoy, por falta de acelerar procesos de escrituraciones o de catastro, el Estado no está recaudando centenas de millones de dólares. Correcto. Teniendo en cuenta que la liquidez ha mandado para abajo las tasas de los préstamos del sector financiero, ¿es este el mejor momento para comprarse o construirse una casa? Bueno, lo que pasa es que la decisión de construirse una casa no es tanto racional, sino es muy emocional, ¿no? Es decir, en realidad... O el auto. O sea, podemos esbozar una respuesta, pero la realidad es que las decisiones que tomamos las tomamos muy emocionalmente. Es decir, ¿quién no quiere tener una casa nueva? Lo que pasa es que antes el concepto de la vivienda era: yo voy a hacer una casa para 40 años, voy a hacer una casa para toda la vida. Okay. Ese concepto ya cambió. Yo hago una casa para cada etapa de mi vida, porque las etapas pasan rápido. ¿Por qué pasan rápido? Porque hoy, bien o mal, se separan mucho más rápidas los matrimonios y se vuelven a tener nuevos matrimonios o nuevas parejas. Se tienen hijos o no se tienen hijos, ¿verdad? Quiero vivir más con la naturaleza o quiero vivir más cerca del trabajo. Es decir, la dinámica hoy es... yo quiero seguir mejorando, y la pandemia trajo un énfasis en la calidad de vida. Okay. Porque dentro de todo, la pandemia nos dio un estate quieto y nos dijo cuáles son esas prioridades, ¿verdad? Porque de alguna manera la pandemia nos dio a reflejar lo débiles que somos ante una cuestión de salud, ¿verdad? Okay. Y qué es importante y qué no es importante. Entonces ahí es donde yo creo que la oportunidad de la vivienda, porque las personas hoy quieren vivir diferente, quieren dar prioridades diferentes, ¿verdad? Y esa es una oportunidad enorme para Paraguay, justamente, en el sentido de dar respuesta a esas prioridades y a las necesidades que teníamos ya antes de la pandemia, ¿verdad? Ernesto, ¿cómo afecta o impacta en el negocio el dólar a 7.000? Bueno, el desarrollo del dólar en Paraguay ha sido bastante razonable si miramos la región, ¿verdad? El dólar es un indicador de muchos otros indicadores, ¿verdad? Y Paraguay ha tenido una suba del dólar bastante razonable. Okay. Y hasta inclusive en muchos años pasados bastante baja. Recuerdan que en el año 2008, 2009 estábamos con un dólar de 4.000, ¿verdad? Flujo de esa explosión de commodities y de exportación, ¿verdad? Cierto. Entonces, creo que hoy tenemos una oportunidad interesante porque tenemos estabilidad, tenemos previsibilidad. Okay. Y eso no es menor. De vuelta yo siempre digo, imagínense un dólar a 50.000 un ratito, ¿verdad? O sea, hablar de un dólar a 7.000, ese no es el inconveniente. El inconveniente es seguir fortaleciendo la macro y seguir fortaleciendo los aspectos que hacen a un dólar equilibrado. ¿Y cuáles son? Por un lado es la macroeconomía y por otro lado es las exportaciones, ¿verdad? ¿Por qué Paraguay tiene este dólar? Y yo le atribuyo 50% a la macroeconomía y 50% a esa maravillosa maquinaria de producir alimentos. Que ingresa dólares. Que ingresa dólares. Que necesitamos. Que necesitamos. Y ese equilibrio mágico es lo que nos permitió llegar a hoy con un dólar razonable. Y no solo dólar, con otras monedas, con otra canasta de monedas también, ¿verdad? Ernesto, ¿qué zonas del país son las que tienen mayor dinámica de demanda de lotes? Están estrictamente vinculados a la población y al crecimiento. Es decir, hoy claramente central el departamento central es el departamento que
mayor demanda hay porque hay más puestos de trabajo, ¿verdad? Ok. Ahí están las INVE. Paraguay es un país muy concentrado en sus grandes ciudades, ¿verdad? Entonces, este es un proceso de, digamos, de migración hacia lo urbano que pasó en todo el mundo. A partir de la tecnología, los jóvenes ya no quieren estar aislados, quieren estar, estar dentro de los centros urbanos. Esto no es un tema de Paraguay, esto es un tema global, ¿no? Entonces nos vamos a cambiar. Eso es lo que podemos hacer, es elegir cómo nos adaptamos a esa realidad. Es claro. Entonces, hoy Central es el departamento de una altísima demanda. Evidentemente el segundo es Alto Paraná, es decir, no hay ningún secreto con ello. Correcto. El tercero está entre Encarnación y el Gran Pedro Juan, digamos, por el efecto de Brasil, ¿no? Correcto. Que va de la mano un poco del tamaño de población de cada ciudad, ¿verdad? Y nuevas zonas, ¿verdad? Como Concepción, por las inversiones que se están viniendo en Concepción, y otras zonas de desarrollo donde van a ser probablemente nuevas ciudades que van a traer mucha actividad. Y eso tiene que ver estrictamente con la generación de oportunidades. Puestos de trabajo, Exacto. universidades, relacionamiento. ¿Por qué crece Ciudad del Este? Y por Brasil, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas universidades? Sí, vienen los brasileros a las universidades, pero esa combinación también genera oportunidades porque generan vínculos. Correctísimo. Networking, ¿verdad? Entonces, esa es la magia de conectarnos, ¿verdad? Y sobre todo nosotros como un país, digamos, teniendo un monstruo como Brasil al lado que está más desarrollado y con más oportunidades que Paraguay. Entonces, de alguna manera esas son las zonas tradicionales y yo creo que esto se va a profundizar. Central va a seguir concentrando la mayor demanda de nueva vivienda, seguido por Alto Paraná, por Itapúa con su epicentro en Encarnación, digamos, que tiene mucho menos, ahí ya las escalas son Central, era Alto Paraná, y después ya cae bastante hacia digamos, Itapúa y el norte, ¿verdad? En términos de población, ¿verdad? Ernesto, esta gente, estos compradores, pagan en cuotas sus terrenos. Sí. ¿Y cómo afectó la morosidad esta crisis de pandemia? Asunción se desarrolló con lotes. Es decir, vos recordarás que nuestros padres decían, yo pagué, mi hijo, esa cuota, 50 guaraníes, y me costó esos 50 guaraníes pagar, ¿verdad? Sí. Y vos decís 50 guaraníes, una locura, sí, pero esos 50 guaraníes hace 30 años era sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Entonces, Asunción se desarrolló con el sistema de loteamientos, ¿no? Entonces, yo siempre digo, Paraguay es un país más grande que Alemania. Yo hago esta comparación para ponernos en contexto. Al lado de Brasil, pues todo es pequeño, pero nosotros somos casi un 30% más superficie tenemos que Alemania. Y Alemania tiene 80 millones de habitantes. Paraguay no puede tener problemas de tierras. Lo que tiene es un problema de gestión y tiene un problema de transparencia. Ok. Entonces, partiendo de esa base, teniendo un país que tiene muchísima tierra, proporcionalmente a su población, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es gestionar bien nuestra tierra, gestionar bien nuestros recursos naturales, poner los servicios públicos adecuados, tener las plantas de tratamiento de agua potable y de las aguas grises y proveer la correcta provisión, digamos, de energía, ¿verdad? O sea, no tenemos que inventar muchas cosas, tenemos que gestionar mejor lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación. Y a nivel particular de los lotes, por suerte en Paraguay todavía existe esa digamos, está metido en el caracú comprar un lotecito. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Porque la gente se da cuenta de que yo compro esta cuota, yo compro este lote y dentro de 10 años ese lote me va a salvar, ya sea porque tengo una necesidad, ya sea porque le puedo dar a mis hijos una oportunidad, a mí o a mis hijos una oportunidad de vivienda. Entonces, esa es una gran ventaja. El sistema loteador hace más de 60 años dio más de... Hoy en Paraguay tenemos más del 65% de la población tiene un lote, es propietario. No accedió, no todos acceden a la casa. Correcto. Ahí es donde falta la hipoteca. Correcto. ¿Verdad? Pero ese hecho digno de ir a pagar la cuota todos los meses con el esfuerzo y tener mi tierra es un acto de mérito
creo que nos llevó a un sistema muy solidario. Okay. Yo siempre digo, el mejor INDER que puede tener el Estado son las loteadoras, que pagan todos los impuestos, que cobran sus lotes, tienen sus beneficios también y no le piden nada a cambio a nadie, ¿verdad? Es decir, no tiene sentido pelearnos con tierra en Paraguay. Lo que hay que seguir generando es mayores oportunidades para que ese lote tenga una casa digna. Correcto, correcto. Ernesto, tengo que hacer una pausa, pero te quiero hacer una pregunta y me la responde a la vuelta de la pausa. Supongamos que te encuentres con una persona, un amigo, que está interesado en hacer inversiones porque en este momento no le atraen las tasas que están pagando los bancos por los CDA, etcétera. No está interesado en adquirir un inmueble para ir a vivir, lo que quiere es invertir su dinero. Y te dice, Ernesto, yo sé que la canasta de productos del sector inmobiliario es amplia. Puedo comprar un dúplex, puedo comprar una casa, puedo comprar un departamento, puedo comprar un campo, etcétera. ¿En qué me sugerís o dónde me aconsejás que invierta mi dinero en el negocio de bienes raíces? Me responde después de la pausa. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Ernesto Figueredo. Seguimos en compañía del empresario Ernesto Figueredo. Ernesto, ¿dónde me conviene o en qué productos de la canasta de bienes raíces conviene invertir? Es una pregunta que requiere un análisis muy personal. Es decir, las inversiones son una consecuencia de tus objetivos, ¿verdad? Y esos objetivos son muy personales, ¿verdad? Entonces yo te diría que en particular es definir muy bien la línea del tiempo. Ok. ¿Verdad? Ok. Porque cuanto más largo pienso, los retornos son mejores, ¿verdad? Correcto. Pero tengo que saber en qué momento voy a necesitar ese dinero, ¿verdad? Okay. Y cómo hago líquido ese proceso. Entonces, va a requerir mucho de una definición estratégica del tiempo que tengo, ¿no? O de cómo pongo diferentes huevos, diferentes canastas del tiempo de la inversión. En general, la inversión inmobiliaria en Paraguay es una inversión bastante rentable y en este nuevo orden, en esta nueva realidad de pandemia, más aún. ¿Por qué? Porque estamos ante un momento fiscal muy raro en el mundo. Estas emisiones dramáticas de dinero van a tener consecuencias de inflación y de pérdida de valor de estas monedas con respecto a otros activos. Okay. Porque nos sale gratis. Es decir, Estados Unidos, Europa, los grandes países poderosos han emitido centenas de miles de millones de dólares. Pero alguien tiene que pagar esa cuenta y esa cuenta se va a pagar. Correcto. ¿Verdad? Se va a pagar en el sentido que va a tener consecuencias. Con lo cual, mi mirada es, el sector, la inversión en inmuebles es una inversión segura, pero que tiene que mirarse en el adecuado tiempo. Okay. ¿Verdad? Sí, la inversión inmobiliaria no es una inversión de corto plazo. Si queremos un resultado de corto plazo, tal vez no, hay que mirar muy bien ese aspecto de corto plazo. Entonces yo te diría que dependiendo mucho de la escala del tiempo, cierto, hoy los sectores, digamos, donde hay dinamismo en el mundo van a ser en sectores residenciales, ya sea, digamos, casas y departamentos, los sectores de la logística. Okay. ¿Verdad? Y luego vendrán los sectores del retail o de la comercial y de oficinas. Algo que no falla es la tierra. Es decir, la tierra estadísticamente en Paraguay ha sido probablemente la inversión en la balanza de costo-riesgo más interesante. Okay. ¿Verdad? Porque es muy básica y lo único que requiere es el tiempo para su maduración, ¿verdad? Mi mejor recomendación es asesorarse con las personas de experiencia y preguntar, ¿verdad? Yo creo que
todos tenemos sentido común, ¿verdad? Entonces la persona que invierte tiene un sentido común porque ya si ya acumuló ese dinero es porque algo le llevó a acumular ese dinero. Entonces lo que requiere tal vez es la guía de un profesional que le diga mira, ¿cuál es el tiempo de este proceso? Entonces acomodar adecuadamente, pero la inversión en tierra es una inversión que ha sido a lo largo de décadas en Paraguay y tal vez en este momento probablemente con más énfasis por las cuestiones coyunturales de la emisión monetaria de todos los países, ¿no? Ok. La tierra en particular, y luego otro tipo de inversiones que generen rentas, porque hoy estamos detrás y todo digamos, todas las inversiones están detrás de la carrera de la rentabilidad, porque hoy en Europa las rentabilidades son negativas. Entonces, eso implica que a veces cobramos alquileres, pero entre los costos de gestión y los impuestos dan tasas negativas de rendimiento inclusive, ¿verdad? O sea, Paraguay, digamos, también ha tenido una un alto retorno en alquileres que también está bajando y va a seguir bajando. Correcto. No tenemos que alarmarnos por eso, porque esa es la tendencia. O sea, nosotros no vamos a cambiar la curva de la tendencia de los rendimientos, van a bajar. Entonces lo que tenemos que hacer es asesorarnos adecuadamente para saber en qué canasta coloco el dinero. Una parte en tierra, ¿qué tierra? Exacto. Una parte y qué tipo, ¿no? Sí. De tierra. Porque cada inversión tiene su grado de riesgo y su grado también de liquidez. Entonces hay que mirar un poco los tiempos de este proceso. Entonces la tierra es un aspecto muy interesante. El lote o una tierra más comercial o una tierra más industrial, ¿no? Correcto. O las unidades de departamentos o tal vez unas oficinas diferentes adecuadas a la nueva normalidad. ¿Verdad? Y también hay una oportunidad porque los costos de construcción en Paraguay, y esto comparado con toda la región, todavía son muy competitivos. Correcto. Ernesto, a partir de esta pandemia, ¿qué cambios se generan en los modelos empresariales? Interesantísima pregunta. Y yo creo que tenemos que tener en mente la adaptabilidad como probablemente el mayor de los atributos, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a las situaciones cambiantes porque no sabemos. Los médicos no saben cuánto tiempo va a durar la pandemia, la tercera ola, una nueva pandemia. Entonces, lo importante es mirar un proceso de adaptación adecuado, tener una organización adaptada a los cambios y a medir riesgos probables y que haya mecanismos de adaptarse a esos riesgos, ¿verdad? La tecnología nos va a ayudar a tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Los modelos de gestión prepandemia van a tener que ser revisados en un 100%. Correcto. ¿Verdad? Palabra clave, adaptarse. Adaptarse. Un gustazo compartir contigo. Muchas gracias nuevamente, Ernesto. Un placer, Federico. Señores, soy Federico Galeano. Esto fue Líderes. Buenas noches.